¿Qué tan capaz eres tú de reconocer una voz diferente a la de Cristo Jesús en las predicaciones que escuchas? ¿Qué tanto conoces la voz de Cristo? ¿Quiénes son los salteadores de los que habla el Señor Jesús? En la parábola del buen pastor, ¿quién es el portero? ¿Qué significa que el Señor llama a cada uno por su nombre? De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Las ovejas conocen su voz. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. La puerta. En el Salmo 118 del 20 al 23 se presenta al Mesías como la puerta. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí se presenta específicamente al Mesías como la cabeza del ángulo, es decir, la dovela central que corona el arco de una puerta. Y haciendo referencia al sueño de Jacob, el Señor Jesús se presenta como la puerta del cielo. Por esto, el Señor dijo ser el camino, el paso y el único acceso a Dios. El testimonio del Padre y todas las obras que Cristo Jesús realiza son las credenciales que autentican su carácter como pastor de Israel y del resto de sus ovejas en el mundo. El Señor Jesús, además de la puerta, es también el pastor, el que no entra por la puerta. El Señor Jesús empieza con una contraposición entre el salteador y el pastor de las ovejas. Más adelante el Señor identifica al salteador como extraño, como ladrón y como asalariado en el sentido de mercenario. En los evangelios sinópticos, el salteador corresponde a la figura del lobo vestido de oveja. Aquí el Señor Jesús, al presentarse como el buen pastor, señala a las autoridades judías de su tiempo como salteadores, porque no están sirviendo al pueblo, sino sirviéndose del pueblo. En la iglesia de hoy, los salteadores son los que se presentan a sí mismos y a su doctrina como puerta de acceso al verdadero Dios. Pero su doctrina es el subterfugio para asaltar al redil con el fin de destruir al rebaño. El apóstol Judas los describe como hombres impíos que han entrado encubiertamente, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, que mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, que se apacientan a sí mismos. Y los describe como murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ahora bien, entrar por la puerta no significa cumplir con los requisitos para ser ordenados al ministerio, sino realizar la tarea pastoral según los criterios de Cristo Jesús. La característica que identifica a todo ministro, pastor, guía o líder verdaderamente cristiano es que basa y centra su mensaje y doctrina en Jesucristo y de manera exclusiva en la Biblia. De esta manera, todo el que prescinda de Cristo o que predique algo tomado fuera de la Biblia tergiversándola es un ladrón y salteador.
el portero. La figura del portero representa a todos y cada uno de los escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo para ser santos. Cada uno de nosotros hemos de abrir a Jesús la puerta de nuestro corazón y vida. Los que somos de Él le reconocemos y le abrimos para que Él entre y cene con nosotros. Todos, con nuestras acciones, podemos invitar a pasar al Señor Jesús dentro de nuestra casa, familia, trabajo, congregación, etc. O bien, podemos impedirse. Por su parte, las autoridades judías fueron reprendidas por el Señor Jesús por cerrar el paso a los hombres y a ellos mismos al reino de los cielos. Las ovejas oyen su voz. Ahora el Señor Jesús continúa con la descripción de la conducta de las ovejas frente a Él como pastor y frente al extraño. En el lenguaje bíblico, oír significa obedecer. De ahí que el rebelde tiene los oídos atascados y necesita que se les abran. Por esto, el Señor hace a los sordos oír y a los mudos hablar. A partir de este concepto, el Señor Jesús afirma que las ovejas le oyen y le siguen, es decir, le obedecen. Las llama por nombre. El Señor Jesús no es un pastor de multitudes, sino de personas individuales. El Señor Jesús no es pastor de un rebaño impersonal, sino de personas identificables, con derechos y a las que se les debe respeto. El Señor Jesús afirma la originalidad del ser de cada persona, de su carácter, temperamento, cultura y su manera de pensar y sentir. La parábola de la oveja perdida demuestra el cuidado individual de la que es objeto, una sola oveja sin menoscabo del resto. Jesús trata a los niños, mujeres y demás hombres como trata a los apóstoles. Jamás impone su voluntad, sino que habla y espera una respuesta libre, consciente y voluntaria. Él sugiere sin exigir. Conoce también a los suyos, que les llama por su nombre. En Él no hay anonimato. Él es capaz de identificarnos entre miles. Llamar a cada uno por su nombre es un conocimiento que implica un tipo de intimidad y confianza que da solamente el mutuo conocimiento y aceptación. En Cristo nadie es un número y nadie es confundido entre una indeterminada masa indiferenciada de gente. Nadie es reducido a la generalidad, al promedio o a un producto en serie. Él nos considera a cada uno como único, original, exclusivo, distinguible, irrepetible e insustituible. En la religión del budismo, cada cual deja de existir al fundirse con el dios Brahma, pero en Cristo cada uno sigue siendo identificado personalmente, afirmando su individualidad. Todos los líderes de las iglesias, los maestros de colegio, los padres de familia, los jefes de oficina, los responsables de proyecto, los políticos, etc. Todos debemos aprender del Señor Jesús en tratar a cada uno por su nombre. En el Antiguo Testamento, el nombre es la descripción exacta de una cosa o asunto, así como de una persona o de un distintivo suyo. El hecho que Adán haya sido comisionado para nombrar a los animales implica la necesidad de un conocimiento adecuado de cada especie y género para designar adecuadamente su naturaleza mediante el nombre. Es evidente la capacidad de clasificaciones complejas con la que Adán estaba provisto desde su creación, pero risiblemente la teoría de la evolución lo pinta como una bestia cavernícola. Tras este detallado conocimiento de cada cual, Adán supo que ningún animal estaba a la altura del ser humano y también dio a conocer la naturaleza social del hombre que le hace necesitar a sus semejantes. Hizo notar además lo irracional de la idolatría posterior.
El interés de Dios por cada cosa que Él mismo creó se refleja en el hecho que hasta la cantidad exacta de estrellas conoce, y a cada una por su nombre, más aún respecto de las personas para con las cuales su conocimiento es tan especial y personalizado que sabe hasta la cantidad precisa de cabello de cada uno de nosotros. Cuando Dios nos llama por nuestro nombre, hace mella en lo más profundo de nuestro ser. Significa que Dios nos tiene bien identificados. Dios llamó por su nombre a Moisés y el niño Samuel. El Señor Jesús hizo lo mismo con Zaqueo y con Saulo. Y ángeles de Dios llamaron por su nombre a otros, por ejemplo a Daniel, José, María, Cornelio, etc. También Dios cambió el nombre de Abraham y Sara, y el Señor Jesús lo hizo con Pedro, por cuanto serían los responsables de un nuevo comienzo. En cuanto al apóstol Pedro, vemos que el Señor le encomendó la apertura al darle las llaves de su reino en Jerusalén, en Samaria y entre los gentiles. Así, a razón del nuevo comienzo, nosotros también, cuando estemos en el cielo nuevo y la tierra nueva, recibiremos un nombre nuevo. Las saca. No las saca en el sentido de ir a apacentarlas, sino en el sentido de separarlas, de apartarlas, de retirarlas de la corrupción. De varias maneras el Señor sacó a sus ovejas del templo judío y de su corrompido culto. Por ejemplo, la expulsión del ciego de nacimiento por creer en Cristo Jesús fue el medio por el cual el Señor los sacó de un agrio ambiente de incredulidad y represión. Por diversas razones, miedo, dudas, presiones, ignorancia, etc., las ovejas no pueden salir por sí mismas, solo mediante la intervención del Señor Jesús por designio del Padre. Pero el Señor no nos ha sacado de un redil para meternos en otro, nos ha sacado para darnos libertad. Por eso dice: en los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. Los apóstoles Pedro y Juan exhortan a todo Israel y a nosotros hoy a ponerse a salvo de la perversa generación, es decir, a salir de entre los que se cierran obstinadamente al mensaje de salvación de Cristo Jesús. La iglesia primitiva se consideraba como la comunidad continuadora de la historia salvífica de Dios en Israel. Por tanto, era el Israel verdadero, el Israel de Dios. Y aquí que los apóstoles llamaban a salir del Israel pecador y unirse al Israel santo, que conformaba la iglesia naciente en Pentecostés. Va delante de ellas. Esta no es una imagen idílica, ni de paternalismo romántico, ni la de un general victorioso, sino que es un acto defensivo. Al ir delante significa que Él da la cara por nosotros, que nos protege, que Él peleará por nosotros para que nosotros estemos tranquilos. El que vaya delante de las ovejas implica valentía, coraje, decisión. Cuando el Señor se dirigía a Jerusalén, iba delante de sus discípulos, porque ellos le seguían con miedo a causa de las autoridades judías. Un verdadero pastor o líder espiritual camina a la vanguardia cuando de peligro se trata. No expone a la comunidad, sino que se expone a sí mismo por la congregación. En Cristo, solamente el que esté dispuesto a perderlo todo por sus hermanos debe ponerse al frente. El mal pastor, el salteador, no se pone al frente, sino que se encierra en el templo, en su oficina, en su casa o en sus ocupaciones y abandona la grey en los momentos críticos. Las ovejas le siguen. Se considera discípulo de Cristo solamente a quien Él llama. Esto significa que solo quien ha sido llamado por Él le sigue. Por eso a quien Él le dice, sígueme, también le dice, yo soy el camino. Seguir es la característica de las ovejas de Jesús en tanto considera que Cristo Jesús es el único camino y que sus palabras son vida. Es Cristo Jesús quien marca el camino y el destino. Es Cristo Jesús quien determina las actividades y los límites.
Es Cristo Jesús quien toma las decisiones y anuncia los programas. Es Cristo Jesús quien produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Seguir a Cristo significa imitarle porque Él señala el camino e implica la sumisión voluntaria a sus dictados y reconocerlo como la autoridad digna de ser escuchada y obedecida. Él es la cabeza de una iglesia reunida alrededor de Él como el Señor sobre todo, tanto en la tierra como en el cielo, pacificado por la sangre de su cruz. Por esto debemos ser y hacer, no lo que querramos nosotros, sino lo que quiera Él. Conocen su voz. Se ha visto que cuando varios rebaños se juntan, las ovejas distinguen el llamado mediante voz o silbido de su pastor por encima del de otros pastores, sin equivocarse. Y la voz del Señor Jesús es su palabra, es su ley. Entonces, para nosotros conocer la voz de Cristo Jesús es conocerle a Él y a su voluntad. Es que la voz del Señor Jesús es muy distinta de la de todas las filosofías y religiones del mundo y es incomparable con estas. ¿Qué tan capaz eres tú de reconocer una voz diferente a la de Cristo Jesús en las predicaciones que escuchas? ¿Qué tanto conoces la voz de Cristo? El conocimiento de Dios es parte del objetivo de la misión del Señor Jesús en la tierra y de la del Espíritu Santo. Roguemos mucho al Señor el ser capaces de reconocer su voz, para que no seamos engañados ni seamos destruidos por no conocerle a Él. Ser a Dios y todo su consejo nos permite identificar de inmediato todo mensaje y ministro que no sea suyo. De aquí la importancia de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al extraño no seguirán. El Señor Jesús se refiere como extraños a las autoridades judías, a quienes la gente les tiene miedo. El ejemplo más reciente de que las ovejas de Jesús no siguen al extraño es la del ciego sanado, quien no siguió el discurso oficial que señalaba a Jesús como pecador. Antes bien, defendió que Jesús era profeta y que fue Él quien le dio la vista. Y no se amedrentó por haber sido expulsado de la sinagoga. Luego ante Jesús lo reconoció como el Hijo de Dios y le adoró. Los líderes judíos, por su injusticia, ya no son reconocidos por Dios como verdaderos pastores. Ahora son extraños para con Dios. Ellos cerraban el reino de los cielos a los hombres y a ellos mismos, provocando que las gentes estuviesen desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Igual hace en la iglesia todo aquel ministro de Cristo que deshonra su puesto al maltratar al redil o usurpando un puesto que Cristo no le ha otorgado. Así pues, los extraños son los salteadores, los hacedores de maldad, a quienes las ovejas no les obedecen, sino que les huyen. Quiere decir que los seguidores de los salteadores no son ovejas de Jesús. El que las ovejas no siguen al extraño supone también que la comunidad de creyentes es un grupo de gente con espíritu crítico. Cada creyente y cada congregación debe esforzarse por agudizar su capacidad de análisis y por mejorar su destreza en el examen de las doctrinas y de sus maestros, para no caer en el error. Para lograr este discernimiento, además de estudiar la Biblia, hay que orar y dejarse guiar a toda verdad por el Espíritu de Dios. Seamos como la iglesia de Éfeso, no en perder el primer amor, sino en no soportar a los malos, en probar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y en hallar a los mentirosos. Esta alegoría dijo Jesús. El apóstol Juan usa la palabra alegoría en sentido equivalente al término parábola de los evangelios sinópticos.
Más que definir el género literario del relato, al apóstol Juan le interesa indicar la reacción de las autoridades judías que escucharon. Dice que no entendieron. Por esto, el Señor Jesús hablaba por parábolas, para que se cumpliera la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. No entendieron. La parábola del buen pastor no es enigmática. Las metáforas empleadas no son misteriosas, ni el discurso en su generalidad es incomprensible. ¿Por qué no entendieron? Los discípulos en su momento tampoco entendieron la parábola del sembrador, pero eran discípulos. La paradoja aquí es que los judíos que decían ver no entendieron. Y así como explicó la parábola a sus discípulos, en los siguientes versículos el Señor explicará esta parábola del buen pastor. No entendieron porque interpretaban todo de manera literal. Por esto el apóstol Juan dice que es una alegoría. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. También por su incredulidad, pues no consideraban la posibilidad que el Señor Jesús fuese su guía espiritual. Inconscientemente no quisieron entender. Es pues que no es un problema de orden intelectual, sino de una negativa deliberada a aceptar que Jesús tenga la razón y a reconocer que Jesús sea quien dice ser, el Mesías.